Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Hermanos santos, considerad a Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Este es el título general para nuestro estudio en el año 3, trimestre 2, para nuestras reuniones de varones. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por la paciencia de nuestro Señor Jesucristo que nos permite escudriñar sus escrituras para conocerle mejor. Y de esa manera poder cumplir cabalmente su voluntad como sus siervos fieles y todos los días de nuestra vida. La epístola a los Hebreos será nuestro libro base y el versículo 3 del capítulo 1 es nuestro texto clave, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De nuestro texto clave se toma el título de nuestra primera lección para que consideremos a Cristo Jesús sentado a la diestra de la majestad. Hermanos santos, en esta pequeña porción de las Escrituras tenemos grandes y maravillosas verdades. Podemos mirar al único y sabio Dios y a Jesucristo, su Hijo amado, la imagen misma de su sustancia, manifestándonos su grandeza y persona. A Jesús, Hijo del Altísimo, lo que era, lo que es y lo que será. Esto nos hace entender un poco la reacción del apóstol Juan cuando escribe: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, versículos 16 y 18. Sigamos escudriñando nuestro texto clave y encontraremos lo que muchos estudiosos de la Biblia llaman perlas o tesoros escondidos, y esto que está escrito es: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Estas 12 palabras resumen la obra redentora de Jesucristo, quien vino a salvar lo que se había perdido. Y esto fue, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 20. Además, el Espíritu de la palabra nos dice: el cual, esto es Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios. Filipenses 2, versículos 6 al 11. Es necesario en este punto mencionar la pregunta número 4 de nuestro cuaderno en la introducción, que dice: ¿cree usted que fue necesario efectuar la purificación de nuestros pecados para que ocupara ese lugar? Esto es, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. La respuesta es contundente: no era necesario. Y en los versículos 2 y 3 de nuestra lectura del capítulo 1, nos da 7 maravillosas manifestaciones de la persona de Jesucristo en toda su majestad, grandeza, poder, excelsitud y mucho más que podríamos mencionar de nuestro Señor Jesucristo. Si con los ojos de la fe podemos contemplar la gloria de nuestro Señor y Rey, les ruego, mis hermanos, pongamos la mirada en aquel que ocupó un lugar que no le correspondía, una cruz en el Calvario. Y se dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. ¿Puede nuestro entendimiento dimensionar esto, mis hermanos? Creo que no. Solo un corazón contrito y humillado puede decir, como el apóstol: Señor, ¿qué quieres que haga? El Espíritu nos hace una pregunta, mis hermanos, para despertar nuestro limpio entendimiento. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, versículo 3. Pero ¿quiénes son estos nosotros mencionados anteriormente? Los que hemos oído la palabra de Dios, los que movidos al arrepentimiento exclamamos: Señor, sálvame. Y Él, movido a misericordia, nos hizo renacer a una nueva vida para alabanza del Dios de nuestra salvación, y nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. Todo lo dicho anteriormente, ¿ya lo sabíamos? ¿Ya lo habíamos escuchado? Por supuesto que sí, mis amados hermanos. Luego entonces, ¿para qué es útil? Para redarguir, para corregir e instruir, a fin de que no nos deslicemos, sino que atendamos con más diligencia, y nos remarca la necesidad de hacerlo. Una aclaración de suma importancia. Dada la gran cantidad de palabra escrita, y en estos últimos tiempos por medios electrónicos una abrumadora cantidad de lo que llaman palabra de Dios y evangelización, contrastada con la palabra dicha por medio de los ángeles, la cual fue firme, y habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, esto es, los apóstoles, y además testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, versículos 2 al 4. Esto último es a saber, las sagradas Escrituras, la sana doctrina de la cual al final de toda ella dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Permítanme, mis hermanos, tomar la pregunta número 1 de la introducción, que dice: ¿qué le sugiere a usted la posición sentado? 1. Descanso. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10.
2. Disfrutando, el cual, esto es Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. 3. Esperando. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Es necesario detenernos, mis hermanos, para entender cuál es el propósito de esta lección. Dios nos presenta a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para profundizar nuestra comprensión de su divina persona y las demandas de nuestra salvación, y para estar advertidos de los peligros que pueden romper nuestra relación efectiva con Dios. Estos peligros son transgresión y desobediencia, mencionados en el versículo 2 de nuestra lectura en el capítulo 2. Pero en estos últimos y peligrosos tiempos, las maquinaciones y estrategias del diablo, enemigo de nuestras almas, son muchas más y encubiertas. Pero creo que sería más provechoso para nuestro peregrinar en este mundo si consideramos al autor de nuestra salvación, al misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 al 18. Puntualizando que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 2. En resumen, ¿a quién debemos considerar? A Jesucristo, Hijo del Altísimo, sentado a la diestra de la majestad. Y la exhortación es a no tener en poco su palabra. Esto es, menospreciarla como lo hizo el rey David, y las consecuencias fueron terribles. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel capítulo 12. Además, mis hermanos, el Espíritu Santo nos exhorta a no descuidar una salvación tan grande. Y esto lo enfatiza al decirnos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mis hermanos, en este punto creo innecesario despertar emociones al citar las Escrituras, donde podemos mirar a Jesucristo como varón de dolores, experimentado en quebranto y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que el Espíritu Santo quiere es despertar nuestro limpio entendimiento para que fortalezcamos nuestra comunión con nuestro Dios y Señor. Y creamos esto, y guardado en nuestro corazón como palabra fiel y digna que dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, versículos 8 y 9. Oremos. Dios y Padre eterno, gracias por la oportunidad de escuchar una vez más tu voz, la voz de tu Hijo Jesucristo, que ciertamente cuando vino a este mundo, Él habló y así lo expresó, lo que tú le habías mandado que dijera. Él hizo lo que tú le mandaste que hiciera. Padre Celestial, la obediencia de Jesucristo, el siervo por excelencia. Ahora nosotros damos gracias, los redimidos, tu pueblo, tu iglesia, los que te llamamos Padre
y llamamos Señor a Jesucristo, damos gracias primeramente por el don de tu Hijo Jesucristo, por esa salvación tan grande, tan maravillosa, completa, suficiente para que podamos estar como si nunca hubiéramos pecado en tu presencia. Gracias, porque del mundo, de los millones, de esos pocos, somos nosotros, tu iglesia, los redimidos, y por nombre nos conoces. Padre Celestial, gracias por la oportunidad, gracias por tu paciencia, porque esperas que arrepentidos esperemos tu voz que nos diga qué nos falta. 1, 2, 3 cosas más nos faltarán para ser tus siervos fieles. Señor, ayúdanos a entender. Mueve nuestro corazón al arrepentimiento. Muévelo para ser tus siervos fieles, para estar en tu presencia, claro, recordando que tú eres el Dios Todopoderoso y todo el poder, toda la majestad la has depositado en tu Hijo Jesucristo, quien juzgará a vivos y a muertos. Señor, cuán grande privilegio, cuán grande oportunidad de servir al Dios de los cielos. Ayúdanos a entenderlo y a estar conscientes de ese compromiso que hemos hecho contigo, de entregarnos a ti en un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Lo suplicamos, Señor. Ayúdanos a ser tus siervos fieles. Y muchos más nos verán en este mundo, viviendo sí, aquí, pero dando testimonio que tú eres nuestro Dios y Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y mostrar y demostrar el cambio que has hecho en nuestras vidas en santidad. Ayúdanos, Señor, lo suplicamos. En el bendito nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.